Antes de empezar con el video, quisiera contarte que actualmente más del 70% de las vistas obtenidas son de personas que no están suscritas. Si estás viendo el video, suscríbete. Ayudarías a crecer el canal y me apoyarías mucho. Es gratis, solo mueve el cursor hasta el botón inferior y pincha en suscríbete. Vamos, no te llevará más de 5 segundos. Saludarlos nuevamente, vamos a iniciar con nuestro contenido del día de hoy. Seguimos avanzando en nuestro curso, vean que hoy ya es 27 de julio y nos toca trabajar con el tema de campo eléctrico en distribuciones de carga continua. Recordarán que en la última clase estábamos trabajando con lo que era el campo eléctrico debido a un conjunto de cargas. Y vimos que el campo eléctrico, debido a este conjunto de cargas, pues me generaba un vector campo eléctrico en el que yo tenía que calcular tanto su magnitud y su dirección. ¿Cómo hacía eso? Pues sacando el campo eléctrico generado por cada una de las cargas y sumando los vectores para obtener un vector resultante. Hoy, 27 de julio, pues vamos a trabajar con algo muy similar, pero es el campo eléctrico ya en distribuciones de carga. Muy bien, ¿a qué se refieren las distribuciones de carga? Las distribuciones de carga se refieren que nosotros tenemos una cantidad de carga, que podría ser positiva o negativa, que se ha distribuido sobre una superficie. Cuando las cargas son distribuidas de manera uniforme, decimos que hay una carga distribuida uniforme, una carga, vamos a ver, distribuida uniformemente, se cumple algo muy peculiar. Se cumple el hecho de que nosotros podríamos calcular lo que se conoce como una densidad de carga. La densidad de carga depende de cómo se ha distribuido la carga sobre una superficie. Supongamos que se ha distribuido sobre un elemento longitudinal, entonces la densidad de carga, lambda, se calcula como la carga asignada dividido la longitud. Ahorita vamos a ver qué significado le podemos dar a esto. Si la carga se ha distribuido sobre una superficie, entonces la densidad de carga sería la carga dividido el área o la superficie en la que se ha distribuido. Y si la carga se ha distribuido volumétricamente, entonces la carga sería carga dividido volumen, la densidad de carga. ¿A qué se refiere esto? Pues se refiere a que si nosotros tenemos, por ejemplo, una varilla de longitud L, esta carga se distribuyó uniformemente en la varilla de longitud L. ¿Pero qué significa eso? Significaría de que si nosotros partiéramos a la mitad la varilla, la mitad de la carga quedaría en cada lado. Si nosotros partiéramos en 3 la varilla, entonces la tercera parte de la carga quedaría en cada tercio de la longitud, y así sucesivamente. Lo mismo pasaría si nosotros tuviéramos una distribución de carga en una superficie. Si nosotros lográramos partir esta superficie a la mitad, la cantidad de carga que queda en cada una es proporcional a esa superficie que tiene cada una. Lo mismo en el volumen. La carga va a ser proporcional al volumen o la porción de cada segmento de volumen que tengamos. Esto es importante conocerlo y nos va a servir mucho porque podemos expresar una porción de carga dependiendo de la cantidad de superficie, longitud o área o volumen que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque noten que al ser la carga uniforme, yo puedo escribir que la carga va a ser la densidad lineal de carga multiplicada por la longitud. Es decir, la carga depende de qué longitud tengamos. A mayor longitud, pues mayor carga. Siempre que nosotros conozcamos la densidad de carga o la podamos calcular. Lo mismo pasaría si nosotros tenemos aquí la densidad superficial de carga o la densidad volumétrica de carga. ¿Sí? Recuerden o noten, mejor dicho, que la carga va a ser proporcional a la región que nosotros estamos calculando, ya sea longitud, área o volumen. Entonces, pues en base a esto vamos a resolver un conjunto de ejercicios que nos van a ilustrar cómo obtener el campo eléctrico debido a una distribución de cargas sobre ciertos elementos. Vamos entonces con nuestro ejemplo número 1. Nuestro ejemplo número 1 dice: una varilla de 14 centímetros de largo tiene una carga uniforme y, ven esta parte importante, tiene una carga uniforme. Y su carga total es de menos 22 microcoulombs.
Determine la magnitud y dirección del campo eléctrico a lo largo del eje de la varilla en un punto a 36 centímetros de su centro. Vamos a tratar de dibujar cómo es lo que el problema quiere. A ver, tenemos una varilla de 14 centímetros de largo. Entonces voy a dibujar aquí una varilla que va a simular tener pues 14 centímetros de largo. Pensemos que esta es la varilla de 14 centímetros de largo. Y queremos calcular el campo eléctrico. ¿Vean? Determine la magnitud y dirección del campo eléctrico a lo largo del eje X al eje de la varilla en un punto 36 centímetros de su centro. Voy a suponer que ese punto está por acá. Este punto, vamos a llamarlo el punto P, está a 36 centímetros del centro de nuestra varilla. Más o menos su centro, vamos a ver, 2, 4, 6... El centro de la varilla pues más o menos sería este. Y vamos a suponer, vean, que esta distancia que estoy calculando aquí pues es 36 centímetros. También sabiendo que la varilla tiene una longitud de 14 centímetros. Lo importante aquí es saber que no podemos considerar a esta varilla como una carga puntual. Y no podemos calcular el campo aquí como simplemente una carga puntual. Bueno, si no se puede hacer eso, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar una pequeña porción de carga o una pequeña porción de longitud, ¿vean?, de la varilla, que voy a llamarla aquí dx, y voy a suponer que esta porción de la varilla muy pequeña pues tiene una carga Q. Su diferencial de carga depende de su longitud. Si la carga está distribuida uniformemente, pues aquí se cumple que la densidad de carga es igual a la carga dividido la longitud. O como dijimos antes, la carga de un segmento va a depender de la densidad y de la longitud que tenga. En este caso, pues ese diferencial de carga se calcularía como la densidad por su longitud, que en este caso sería Vx. Esa sería su longitud. Entonces voy a calcular el campo eléctrico en este punto P debido a esta porción de carga. Para eso pues voy a utilizar la idea de campo eléctrico tal y como lo conocemos antes. Vean que esta carga, esta porción de carga pues debe ser negativa, dado de que toda la barra tiene una carga negativa. En este caso entonces el campo eléctrico o esa pequeña contribución del campo eléctrico debido a esa pequeña porción de barra sería en esta dirección, atrayéndose. ¿Y por qué? Porque deben recordar que nosotros colocamos una carga puntual Q positiva en esa posición. Entonces esta va a ser el diferencial de campo eléctrico debido a esta pequeña porción de carga en ese punto P. El diferencial de campo eléctrico entonces, estaría dado por la constante eléctrica por la carga, que en este caso vamos a poner diferencial de carga, dividido la separación al cuadrado. Bueno, vamos a tomar un elemento aquí aleatorio para determinar el valor del campo eléctrico. Vamos a suponer, vean, que de aquí hacia acá tenemos una distancia pues X, una distancia variable. Y la distancia que vamos a tener desde este punto hasta acá, entonces, vean, va a ser también variable porque depende de dónde esté ubicado este elemento diferencial. Noten por favor que aquí hay 36 centímetros, ¿verdad? Medido a la mitad de la varilla. Y por lo tanto, la mitad de la varilla, el resto, pues serían 7 centímetros. 36 más 7 me da 43 centímetros. Es decir, la distancia que hay desde el extremo de la varilla hacia el punto P es de 43 centímetros. Pero si yo le quito esta distancia de X, pues entonces aquí me queda que esta distancia sería de 43 centímetros. Pongámosle aquí 0.43 menos X. Por lo tanto, aquí la separación sería de 0.43 menos X, todo esto al cuadrado. Aquí tenemos entonces la contribución de nuestro campo eléctrico en función de X. ¿Y cómo calculo el campo total? Pues simple, sumamos todas las contribuciones. Y pues ya sé que una suma de elementos diferenciales pues se traduce a una integral. Lo que me da entonces aquí que constante eléctrica por diferencial de carga. ¿Y cuánto es el diferencial de carga? Pues aquí tengo que es la densidad multiplicado por el diferencial de longitud. En este caso pues me quedaría entonces densidad lineal de carga multiplicado por la longitud dividido 0.43 menos X al cuadrado. Y ahí tenemos entonces la magnitud del campo eléctrico que se generará en este punto. Tenemos que ver de dónde a dónde vamos a integrar o de dónde a dónde van las contribuciones de nuestros diferenciales de carga.
Noten que como x es nuestra variable, pues el primer diferencial aparecería aquí en el que x pues mide 0, ¿no? Y el último elemento aparecería aquí en el que x mide exactamente 14 centímetros. Por lo que yo voy a integrar aquí desde 0 hasta 0.14. Noten entonces que esta expresión pues me quedaría aquí constante eléctrica multiplicado por lambda por el resultado de la integral de dx dividido 0.43 menos x, todo esto al cuadrado, desde 0 a 0.14. Esta integral pues la podemos resolver fácilmente en nuestra calculadora y me quedaría aquí como, vamos a ver, integral de 1 sobre 0.43 menos x, todo esto al cuadrado, integrado respecto a x desde 0 hasta 0.14. Y el resultado de esto me da 1.12 aproximadamente, por lo tanto que yo puedo afirmar aquí que la magnitud de mi campo eléctrico sería 1.12 más o menos multiplicado por la constante eléctrica y multiplicado por lambda, pero la constante eléctrica tiene un valor, entonces vamos a reemplazar este valor, vamos a poner aquí que es aproximadamente. Entonces aquí aproximadamente sería 1.12, que ya es aproximado, por el valor de la constante, que es 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulomb cuadrado, multiplicado por la densidad de carga. ¿Y cuánto será esta densidad de carga? Pues dijimos que la densidad de carga, vean, se calcula como la carga dividido la longitud. Y como la carga total de este elemento es 22 microcoulombs, su magnitud, ¿no? Y su longitud es de 14 centímetros, ¿ven? Entonces aquí me quedaría la carga, que es 22 microcoulombs, dividido su longitud, que es 14 centímetros o 0.14 metros. La densidad de carga aquí me quedaría como un valor de... bueno, sí, calculémoslo aquí. 22 por 10 a la menos 6. Uy, así no. Vamos a ver. 22 por 10 a la menos 6 dividido 0.14. Me da este valor, miren. Vamos a ponerlo en modo... Ahí está. 157.14 microcoulombs sobre metro. Ese es el valor de la densidad de carga. Entonces, pues ya sé que es aquí 157.14 microcoulombs sobre metro. Creo que le puse metro, sí. Determinemos ahora sí entonces el valor total de la magnitud de nuestro campo eléctrico. Entonces esto multiplicado por 1.12, que es el resultado anterior, multiplicado por 9 por 10 a la 9. Y aquí tendríamos entonces el valor aproximado de nuestro campo eléctrico. Vean, ponemos en sistema inglés, en sistema de ingeniería, y me da que aproximadamente es 1.58 por 10 a la 6 newtons sobre coulomb. Aquí tenemos entonces la magnitud, pero el problema me pide la magnitud y la dirección. ¿Y cómo calculo la dirección? Pues fácil. La dirección está dada por ubicar una carga puntual aquí, y esto está dirigido hacia la dirección negativa del eje X, por así decirlo. Bueno, tal vez no negativa del eje X, porque no tenemos un eje X, mejor digamos dirigido hacia la barra. Por lo tanto, entonces yo voy a escribir aquí que mi campo eléctrico, mejor lo vamos a subrayar aquí, esa sería nuestra magnitud, y voy a colocar simplemente aquí la dirección. Dirigido hacia la barra. Aquí tendríamos entonces la magnitud y la dirección de nuestro campo eléctrico, debido a esta distribución lineal de carga sobre una varilla. Vamos con nuestro ejemplo número 2. Nuestro ejemplo número 2 dice: una barra aisladora uniformemente cargada de 14 centímetros de longitud se dobla en la forma de un semicírculo. Vean que solamente pues tiene 14 centímetros, ¿no? ¿Cómo se muestra en la figura? Vean que esta longitud es de 14 centímetros entonces. La barra tiene una carga total de menos 7.5 microcoulombs. La barra tiene una carga total de menos 7.5 microcoulombs. Encuentre la magnitud y dirección del campo eléctrico en O, o sea, en este punto, que es el centro del semicírculo. Muy bien, vamos a copiar esta figura para poder trabajar sobre ella.
Ahora sí, hacerlo un poquito más grande para que... Ahí estamos. Bueno, supongamos entonces que tomamos esta barra igual que antes. Lo que voy a hacer es dividir esto en pequeñas porciones de carga. Voy a tomar aquí un elemento que se llama diferencial de carga. Y esto va a tener una pequeña longitud, pero pues como estamos sobre un arco, sobre un segmento de curva, pues va a llamarse diferencial de arco, no diferencial de longitud. Este se encuentra ubicado a una distancia, vean, R del centro del círculo. Bueno, ¿y cómo calculo esa distancia R? Pues fácil, porque como conozco la longitud de la circunferencia, que son 14 centímetros, puedo determinar cuánto vale el radio. ¿Por qué? Porque recuérdense que hay una ecuación que me dice que el arco es igual al ángulo multiplicado por el radio, ¿verdad? ¿Sí? Por lo tanto, si yo quiero saber cuánto es el radio, pues yo sé que este arco mide 14 centímetros y el ángulo que subtiende, vean, el ángulo que subtiende aquí es pi. Por lo tanto, aquí el radio sería el arco dividido el ángulo. El arco sería de 14 centímetros, 0.14 metros. Y el ángulo total que subtiende este arco, vean, todo este ángulo, sería pi. Entonces aquí tengo el radio, miren, 0.14 metros dividido pi. Pues, si queremos podemos dar una aproximación. 0.14 dividido pi. Ven, pues me da así. 0.044. Pongámoslo en potencias de 10, pues me da 44.56 por 10 a la menos 3. 44.56 por 10 a la menos 3 metros. Ese sería el radio. Ya tengo el radio, dejémoslo allí. Muy bien, entonces voy a calcular la contribución del campo eléctrico en este punto debido a este elemento diferencial únicamente. Ahora, notemos también que la carga es negativa. Es decir, que esta pequeña porción de carga de aquí, pues también tiene una carga negativa. Para saber la dirección del campo eléctrico, nosotros colocamos en este punto una carga Q positiva de prueba. Y observemos que esta carga, pues va a ser atraída, ¿ven? Va a ser atraída hacia esa carga negativa. Por lo tanto, tengo la seguridad de que el campo eléctrico en esta dirección va a ser dirigido hacia la barra. Ese es mi campo eléctrico, ¿verdad? Ahora, noten algo importante. Voy a borrarlo de aquí, lo voy a mover porque me va a estorbar. Este es mi campo eléctrico. Bueno, observen que dependiendo de dónde esté ubicado el diferencial, así va a ser la dirección del campo eléctrico. Por lo tanto, pues va a ser más fácil que yo trabaje con componentes para hallar la resultante total. Por lo tanto, voy a insertar aquí dos ejes que me van a servir a mí para trabajar con el cálculo de las componentes. Ahí estamos. Bien. Vamos a suponer un ángulo. Voy a trabajar con este ángulo de aquí. Este ángulo θ. Las componentes de este campo eléctrico pues estarían aquí. Esta sería la componente en el eje Y, ¿verdad? Que sería de E en el eje Y. Y esta sería la componente en el eje X, que sería de EX. Diferencial de campo en el eje X. Ahí estamos. De esto entonces, vean, yo tendría que el diferencial de campo en el eje Y se calcularía como el diferencial de campo multiplicado por el coseno del ángulo. Y el diferencial de campo en X se calcularía como el diferencial de campo multiplicado por el seno del ángulo. Ahí tenemos entonces nuestras expresiones para calcular el campo eléctrico. Bueno, de esto entonces pues ya tenemos los elementos importantes para el cálculo del campo. ¿Cómo calculo la magnitud de este campo eléctrico en ese punto? Pues simple, sabemos que se calcula como la constante eléctrica por la magnitud de la carga dividido la separación al cuadrado, en este caso R cuadrado. Por lo tanto, ya escribiría aquí que el diferencial de campo en el eje Y se calcularía como, según la ecuación que tenemos por acá arriba, es diferencial de campo por el coseno del ángulo, o sea, esto por el coseno del ángulo. Escribiré entonces aquí constante eléctrica por coseno del ángulo dividido R cuadrado multiplicado por el diferencial de carga. Y el diferencial de campo en X
se ha calculado como el diferencial de campo por el seno del ángulo. Y el diferencial de campo es constante eléctrica, y aquí seno del ángulo, diferencial de carga, y dividido r cuadrado. Muy bien. Observen que la distancia es constante, es decir, la distancia de este punto hacia acá es constante independientemente de dónde tengamos nosotros el elemento diferencial. Todos tienen la distancia r. Por lo tanto, yo sé que en esta integral, aquí por cierto me falta cuadrado, tenemos que esa r va a ser constante. La constante es constante, pero el coseno del ángulo no lo es. Muy bien. ¿Cómo relacionamos nuestro diferencial de carga entonces con este ángulo? Porque este ángulo es variable. Pues recuerden primero de que tenemos la densidad lineal de carga. La densidad lineal de carga en este caso pues es diferencial de carga dividido diferencial de arco. Por lo tanto, el diferencial de carga es igual a lambda multiplicado por el diferencial de arco. Pero recuérdense que aquí les dije que el arco se calculaba como el ángulo multiplicado por el radio. Por lo tanto, aquí el diferencial de arco se calcula como el como el radio multiplicado por el diferencial del ángulo. Esto porque el radio es constante, ¿verdad? Por lo tanto, en consecuencia, si uno de estas dos expresiones, me queda que el diferencial de carga sería lambda multiplicado por r multiplicado por el diferencial del ángulo. De tal manera entonces que al ingresarlo aquí a estas ecuaciones que yo ya tengo, me quedaría que el diferencial de campo en Y sería la constante eléctrica por el coseno del ángulo por el diferencial de carga, que es lambda por r por diferencial del ángulo, y todo esto dividido entre r cuadrado. Lo mismo para el campo en Y. De campo en X es igual a la constante eléctrica por el seno del ángulo por el diferencial de carga por lambda por r por diferencial del ángulo. Todo esto dividido r cuadrado. Entonces, pues aquí se cancela esto, aquí se cancela este radio. Y aquí ya puedo escribir yo que el campo eléctrico en Y sería la integral de la constante eléctrica por lambda dividido r multiplicado por el coseno del ángulo por el diferencial del ángulo. Mientras que la porción de campo en el eje X estaría dada por la integral de la constante eléctrica de lambda y dividido r, todo esto multiplicado por el seno del ángulo, por diferencial del ángulo. Me hacen falta los límites de integración. Bueno, los límites de integración, como lo estamos haciendo respecto al ángulo, y como el ángulo lo medimos de aquí, vean que el ángulo en este punto, cuando nosotros tengamos un elemento diferencial aquí, pues sería un ángulo 0, y cuando tengamos un elemento diferencial aquí, pues esto sería un ángulo pi. Por lo tanto, nosotros vamos a integrar aquí desde 0 hasta pi, para las dos integrales. Recuérdense que la constante es constante, que lambda es constante y que r es constante. Simplemente entonces aquí me quedaría resolver la integral del coseno del ángulo, en este caso voy a poner x, la calculadora recibe x, integrado desde 0 hasta pi. Esto me da como resultado, vean, pero en radianes, por supuesto, 0. Por lo tanto, el campo en Y es 0. Calculo ahora el campo en X, integrando ahora la expresión seno de X. Y este resultado me da 2. Por lo tanto, el campo en X estaría dado por 2 veces la constante eléctrica por lambda dividido r, ¿verdad? Lambda ya dijimos que es la densidad de carga, que se calcula como carga dividido la longitud. En este caso, pues entonces sería 2 veces la constante eléctrica, que ya sabemos que es 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre colon cuadrado, multiplicado por lambda. ¿Y cómo calculo lambda? Dijimos que es carga dividido longitud. La carga es 7.5 microcoulombs. Recuerden que utilizamos magnitud. Y la longitud es de 14 centímetros. Entonces aquí me quedaría la carga, que es 7.5 microcoulombs, dividido 0.14 metros. Esa es la densidad de carga, dividido el radio. ¿Y el radio cómo lo tengo? Pues acá arriba lo calculamos al principio, que es 0.14 dividido pi. Vamos a ponerlo así para no perder muchos valores. 0.14 metros dividido pi. Entonces aquí tenemos ya la magnitud de este campo eléctrico aproximadamente si ingresamos datos a la calculadora. Me quedaría entonces aquí el valor de 2 multiplicado por 9 por 10 a la 9 y multiplicado por 7.5 por 10 a la menos 6. Solo que vamos a escribirlo mejor así. 7.5 por 10 a la menos 6 dividido 0.14.
y dividido entre aquí, entre 0.14 dividido pi. Esto me da, vean, un valor aproximadamente. Vamos a ponerlo en potencias de 10. Recuerden que utilizamos el sistema de ingeniería, ¿no? 21.64 aproximadamente por 10 a la 6 newtons sobre coulomb. Hagamos el análisis dimensional para estar seguros que es newtons sobre coulomb. Pues aquí vean, se cancela metros cuadrados con estos dos de aquí, se cancela este coulomb con este de acá, y entonces me queda newtons coulomb. Aquí tenemos, noten por favor, que el campo en Y es 0 y que el campo en X sí que me dio un valor. Significa entonces que la contribución de todos los elementos diferenciales hacen que el campo aquí en Y pues no exista, pero que el campo en X sí que exista. Y de acuerdo a cómo me salió positivo, significa que la dirección que yo elegí es la correcta, y por lo tanto yo puedo afirmar que el campo eléctrico total pues, está apuntando en la dirección del eje X únicamente, ¿sí? Hacia el centro del semicírculo. Entonces esa sería nuestra respuesta. El campo eléctrico total sería de 21.64 por 10 a la 6, 21.64 por 10 a la 6 en newtons sobre coulomb hacia el centro del semicírculo. Y ahí tenemos entonces nuestra respuesta. Vamos con nuestro tercer problema. Este problema dice así. Determine la magnitud y dirección del campo eléctrico en un punto que se encuentra a L unidades del extremo de una varilla perpendicular al eje de esta. Qué extraño, ¿no? Suponga que la varilla está cargada uniformemente con una carga más Q y tiene una longitud L. Muy bien, el problema más o menos explica lo siguiente. Quiere que calculemos la magnitud de la dirección del campo eléctrico en este punto, siendo este punto, o encontrarnos este punto a L unidades, vean, de una varilla perpendicular al eje de esta. Si el eje de la varilla es esta, en un extremo. Suponga que la varilla está cargada uniformemente con una carga más Q y tiene su longitud L. Entonces, vean que esta distancia entonces es L y esta de aquí es L. Muy bien. Vamos a iniciar entonces nuestro problema haciendo lo que siempre hemos hecho. Voy a asignar aquí un pequeño diferencial de longitud. Vamos a ubicar este elemento pues a una distancia X, aquí X, y este elemento diferencial pues va a tener una longitud de X, y por lo tanto pues va a tener un diferencial de carga de Q. La distancia a la que se localiza este diferencial de carga desde el punto P, vamos a llamarla aquí R. Y noten que a diferencia del problema anterior, esta distancia R es variable, porque dependemos de dónde se ubique el elemento diferencial. Bueno, o sea que va a ser un poco más complejo que el caso anterior. Primero, recordemos que podemos utilizar la densidad de carga. En este caso, pues la densidad de carga se calcularía como la carga dividido la longitud. En este caso, pues la carga total es Q y la longitud pues es L. Y dijimos que los diferenciales de carga se calculan como la densidad de carga multiplicada por el diferencial de longitud. En este caso, pues entonces yo podría escribir aquí diferencial de carga es densidad de carga, que es carga dividido longitud, multiplicado por dx. Bueno, ya está eso. Debido a que esto, bien, es una carga puntual de prueba positiva la que se debe ubicar, y este elemento diferencial debe tener carga positiva, dado de que la barra tiene una carga total positiva Q, entonces el campo eléctrico es repulsivo a este elemento, es decir, apunta en esta dirección. ¿Ven? Vamos a dibujarlo más o menos así. Aquí tendría entonces el campo eléctrico debido a este pequeño elemento diferencial. Y como antes notamos que el campo eléctrico se está generando no en una sola dirección, por lo que debo aplicar entonces la idea de las componentes para determinar los campos en X y en Y. Más bien los componentes de ese campo en el eje X y en el eje Y. Ven que no me quedó muy centrado, pero pues más o menos estoy dando la idea. Ahí estamos. Por lo tanto, aquí vean, vamos a determinar que la componente del campo en el eje X sería esta de aquí, pero en el eje Y. Diferencial de campo en Y. Y aquí tendríamos la componente del campo en X, que sería diferencial de campo en X. Vamos a ubicar un ángulo y voy a trabajar, vean, con este ángulo de aquí, que representaría este ángulo de por acá. Vamos a ubicar mejor todo esto para que pues,
cuadre donde lo estamos trabajando. Ahí está, creo que está mejor allí, más o menos. Entonces este ángulo lo voy a llamar aquí un ángulo θ. Y este, ¿qué sería este ángulo θ también? Muy bien, entonces pues voy a calcular primeramente la magnitud del campo eléctrico. La magnitud del campo eléctrico diferencial de campo eléctrico se calcularía como la constante eléctrica por la carga, que es diferencial de carga, dividido la separación al cuadrado. Como ya vimos, el diferencial de carga sería carga dividido longitud multiplicado por diferencial de x. En este caso entonces me quedaría constante eléctrica por carga dividido r cuadrado por L multiplicado por dx. Ahí tenemos esa expresión. Por favor, noten algo importante. La constante es constante, la carga es constante, L es constante, pero R no es constante y dx no es constante, ¿verdad? O es la variable de integración. Aquí ya puedo escribir entonces que el diferencial de campo en el eje X, vean, el diferencial de campo en el eje X, que es esta porción, estaría dado por el diferencial de campo multiplicado por el coseno del ángulo. Entonces aquí me quedaría el diferencial de campo multiplicado por el coseno del ángulo. Y como el diferencial de campo ya lo tenemos acá arriba, pues este resultado estaría dado por constante eléctrica por carga dividido r cuadrado por longitud por el coseno del ángulo multiplicado por dx. ¿Verdad? Creo que es... No, perdón. Estoy trabajando con dx y debe ser seno, ¿verdad? Por la ubicación del ángulo. Ustedes disculpen aquí mi error. Seno y seno. Estaba pensando en la componente en y. Ahí estamos, perdón. Y ahora sí, voy a escribir aquí la componente del campo en el eje y, que sería simplemente el campo multiplicado por el seno del ángulo. Necio, ¿verdad? Es aquí por coseno del ángulo. ¿Por qué? Porque observen que el ángulo está medido respecto al eje y, entonces este se convierte en el adyacente, ¿verdad? De acuerdo a la trigonometría básica. Entonces en este caso me quedaría aquí la constante eléctrica por la carga dividido r cuadrado por L multiplicado por el coseno del ángulo y por dx. Ahí está. Debemos notar algo importante. Es que en estos diferenciales r es variable. Ya dijimos que r es variable. El ángulo es variable. ¿Por qué el ángulo es variable? Porque el ángulo depende de dónde estemos ubicando nosotros nuestro diferencial. Entonces es variable. Y por supuesto dx me define la variable de integración. Es decir, aquí tengo que homogeneizar tres variables. R, ángulo y dx. Dejar todo en términos de x, todo en términos del ángulo o todo en términos de r. Voy a decidir dejarlo todo en términos del ángulo porque creo que es la manera más sencilla de poder resolver una integral. Es mi suposición. Posiblemente pues haya otra manera más fácil. Pero lo voy a trabajar de esa manera y ustedes pueden encontrar allí donde se encuentren alguna otra opción para poderlo resolver. A ver, voy a intentar dejar entonces todo en términos de este ángulo. Primero debemos notar que este ángulo que estoy calculando acá arriba también corresponde a este ángulo de aquí. ¿Cómo puedo relacionar este ángulo con algunos datos conocidos? Pues conozco esta L y conozco este R y conozco este ángulo. Vean que aquí se forma un triángulo rectángulo elemental. De las razones trigonométricas pues puedo relacionar estos tres elementos. Este sería la hipotenusa, este sería el adyacente y ese sería el ángulo. Y esto se relaciona con el coseno del ángulo. Entonces voy a escribir por aquí que el coseno del ángulo es la relación entre la adyacente L y la hipotenusa R. Vean entonces que de esto yo ya puedo escribir que R es igual a L dividido el coseno del ángulo. O lo que es igual, R es igual a L multiplicado por la secante del ángulo. Aquí tengo entonces un elemento que me va a permitir ahorita reemplazarlo en la integral. Ya tengo a R en función del ángulo. Me falta de x. ¿Cómo puedo relacionar x? Pues ahora voy a hacer lo mismo. Voy a relacionar estos elementos. Miren, ángulo, L y x. En ese triángulo rectángulo que se ha formado aquí. En este caso, ángulo adyacente opuesto. Pues puedo relacionarlo con la tangente del ángulo. Por lo tanto, aquí la tangente del ángulo es la relación entre el opuesto, que es x, y la adyacente, que es L. O lo que es igual, x es igual a L multiplicado por la tangente del ángulo. Pero alguien me dice, yo quiero calcular x, de x, no x. Pues simplemente derivamos. Por lo tanto, aquí me queda que dx estaría expresado por L, que es constante, multiplicado por la derivada de tangente del ángulo. Sí, la derivada de tangente del ángulo, que es secante al cuadrado del ángulo, por diferencial del ángulo. Ahí tenemos entonces dx. Ya tenemos entonces los elementos que me van a permitir a mí
reemplazar en mis expresiones de integral. Por lo tanto, ya voy a escribir aquí que el campo en X va a ser igual a la integral de la constante eléctrica, la carga, dividido L, multiplicado por seno del ángulo, dividido R cuadrado. ¿Y qué era R? Dijimos que era L por secante del ángulo. ¿Vean? Entonces aquí me va a quedar L cuadrado, secante cuadrado del ángulo, multiplicado por dx. Y dx dijimos que es L multiplicado por la secante cuadrado del ángulo por diferencial del ángulo. La otra integral, el campo en Y, sería la integral de la constante eléctrica por la carga dividido L multiplicado por el coseno del ángulo y dividido R cuadrado. Vean, R cuadrado. R cuadrado pues es L cuadrado secante cuadrado del ángulo. Entonces, L cuadrado secante cuadrado del ángulo multiplicado por el de X, que nuevamente vuelve a ser L por secante cuadrado del ángulo por diferencial del ángulo. L secante cuadrado del ángulo diferencial del ángulo. Y noten por favor que en ambas integrales yo puedo cancelar secante cuadrado con secante cuadrado. Puedo cancelar esta L con esta L con esta L, secante cuadrado con secante cuadrado. Y por lo tanto las integrales ahora, las dos, quedaron como la integral de la constante eléctrica por la carga dividido L cuadrado, multiplicada aquí por el seno del ángulo por diferencial del ángulo. Mientras que la otra ha quedado como la integral de la constante eléctrica por la carga dividido L cuadrado, multiplicado por el coseno del ángulo. Todo esto por el diferencial del ángulo. Como estoy integrando en términos del ángulo, pues ¿de dónde va a ir este ángulo? Noten que este ángulo depende de esta ubicación en la que tengamos el diferencial. Por lo tanto, si el diferencial se encuentra aquí, el ángulo formado pues es 0. Y si el diferencial se encuentra aquí, ¿cuánto será este ángulo formado? Pues debido a que esto es L y esto es L, este ángulo sería 45 grados, o equivalente en radianes, que es donde debemos integrar, pi cuartos. Por lo tanto, yo integraría ambas integrales desde 0 a pi cuartos, de 0 a pi cuartos. Noten que constante eléctrica, carga y longitud al cuadrado pues son constantes. Por lo tanto, aquí me quedaría constante eléctrica por carga dividido longitud al cuadrado. Y aquí constante eléctrica por carga dividido longitud al cuadrado. E integraría, vamos a ver, primeramente seno del ángulo, voy a escribir aquí seno de x, desde 0 hasta pi cuartos. Asegurándome que mi calculadora está en radianes, efectivamente, y esto me da, vean, vamos a escribirlo, creo que mejor así, miren, raíz, y si mi calculadora no me suma esas expresiones, pero creo que sería más fácil escribirlo como raíz de 2 menos 1 dividido raíz de 2. 1, sí, ahí estamos. Y voy a integrar ahora el coseno. Y el coseno me da simplemente aquí raíz de 2 partido 2. Bueno, esto es al racionalizar, ¿verdad? Muy rápidamente. O en este caso, pues al sumar las fracciones. Ahí tengo las componentes del campo en X y el campo en Y en este ángulo, miren, en esa ubicación. Por lo tanto, pues ahora me toca calcular la magnitud del campo eléctrico. ¿Cómo calculo la magnitud? Pues fácilmente es el campo eléctrico en X al cuadrado más el campo eléctrico en Y al cuadrado. Es decir, esta expresión al cuadrado más esta expresión al cuadrado. Por lo tanto, si sumamos, aquí me quedaría como constante, como factor común, constante eléctrica por la carga dividido la longitud al cuadrado, y me quedaría desarrollar esto en la calculadora. Vamos a ver, al ingresarlo, por supuesto, a la raíz. La raíz de 2 menos 1 dividido raíz de 2, todo esto al cuadrado, más raíz de 2 partido 2 al cuadrado. Esto me da como resultado esa expresión tan extraña, vean. Me da la raíz cuadrada de 2 menos raíz de 2. Ahí tenemos la magnitud, vean, la magnitud. Y vean que, pues podríamos aproximar más o menos, ¿no? Recuérdense que generalmente la constante eléctrica se queda como constante. Este valor aproximadamente es 0.765. Entonces aquí escribiría 0.765 de la constante eléctrica por la carga Q dividido L cuadrado. Esa sería la magnitud de mi campo eléctrico. Generalmente la constante eléctrica es una constante, sí, pero se prefiere dejar allí, ¿sí? ¿Y cómo calculo la ubicación? Bueno, entonces voy a ubicar aquí el ángulo. El ángulo se calcularía como la tangente inversa de la componente en Y dividido la componente en X. Noten algo importante, por favor. Es que
Yo he colocado aquí que la componente en X es en esta dirección y la componente en Y es en esta dirección, y ambos resultados me salieron positivos. Por lo tanto, la componente de la resultante apunta en esta dirección y en esta dirección. Si alguno me hubiera salido negativo, significa que la componente hubiera apuntado en dirección opuesta. Calculemos entonces este ángulo para ver aproximadamente cuánto nos da. Lo aproximaremos de una vez. Vamos a ver dónde se quedó mi calculadora. Tangente inversa del campo en Y. El campo en Y es raíz de 2 partido 2. Entonces aquí tangente inversa de raíz de 2 dividido 2 dividido raíz de 2, no, raíz de 2 menos 1 dividido raíz de 2. Esto me da como resultado aproximadamente en radianes, ¿verdad? Tal vez vamos a pasar mi calculadora a grados. De 67.5 grados. Sí, 67.5 grados. Eso significa que respecto al eje X, por supuesto, ¿no? Respecto al eje X, el campo eléctrico total está apuntando a 67.5 grados con una magnitud de 0.765, constante eléctrica por la carga dividido longitud. Entonces voy a escribir aquí que el campo eléctrico es de 0.765 de constante eléctrica por la carga dividido longitud al cuadrado, con un ángulo de 67.5 grados apuntando, y hago este símbolo, recuérdense, para indicar pues más o menos hacia qué dirección o qué dirección estoy hablando de este ángulo. Y así tenemos entonces nuestro vector campo eléctrico. Audio Jungle.